protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Hoy llegamos al final de la primera temporada de Mextranjeros. Estamos con ustedes desde el 25 de marzo y en estos 3 meses el mundo ha cambiado radicalmente por la aparición del nuevo coronavirus. Queremos aprovechar este programa para rescatar los elementos que nos permiten leer mejor nuestro tiempo. En México, el manejo de la crisis económica y la polarización de la sociedad son quizás las claves para entender mejor esta época. En lo internacional, quizá el escenario más radical se dio en Estados Unidos y esto se verá reflejado en las próximas elecciones. De estos 3 temas hablaremos hoy. Los dejo primero con un recuento de estos 3 meses a través de las portadas internacionales y nos vemos enseguida. Sin duda, la pandemia por COVID-19 ha sido la protagonista en los encabezados internacionales estos últimos meses. A través de las primeras planas de los grandes diarios mundiales, observamos el avance, la transmisión progresiva de la enfermedad y los daños que fue dejando a su paso entre sociedades muy diversas, cada una con necesidades particulares. El confinamiento fue un suceso insólito que obligó a poblaciones enteras a resguardarse en casa. Centros religiosos, cines, restaurantes, gimnasios, destinos turísticos y múltiples negocios no indispensables se vieron forzados a cerrar. El uso de tapabocas, a pesar de haberse convertido en un asunto político en países como Estados Unidos, se volvió obligatorio para la convivencia segura en espacios públicos. En pocos meses, el virus cobró miles de vidas en todo el mundo. Asia y Europa fueron los primeros en pasar este doloroso pico de contagios y muertes, mientras el virus continuó propagándose hasta llegar a América, donde se sumó a otra dura realidad. La desigualdad, la escasa información y negligencia de los gobernantes en el manejo de la pandemia fueron un punto clave para que algunas naciones del continente americano hayan sobrepasado en muertes y contagios a países como Italia o China. El COVID-19 golpeó profundamente a Brasil, que pronto se convirtió en el segundo país con más víctimas en el mundo. Con más de 2 millones de casos, Estados Unidos contabilizó el número más alto de infecciones confirmadas, cerca de una cuarta parte de la cifra global. A pesar de ello, se optó por una reapertura apresurada en respuesta a la grave contracción económica, la más severa desde la Gran Recesión. Esto puso sobre la mesa un cuestionamiento fundamental. ¿Se debe cuidar la economía por encima de la salud pública? Lo cierto es que ya se observan los estragos producidos por la inmovilización económica a causa del confinamiento. El desempleo mundial es uno de ellos. Y aunque los gobernantes han ofrecido algunos apoyos sociales y alimenticios, el daño a la economía se vislumbra como uno a largo plazo. Después de una larga pausa, inició una nueva normalidad, aunque en algunos lugares este retorno se salió de control. Las playas se saturaron y se observaron filas enormes en la reapertura de tiendas de ropa. Asimismo, la pandemia no evitó las múltiples movilizaciones sociales que se llevaron a cabo alrededor del mundo. Una de ellas fue a causa de la crisis que se vive en la comunidad médica. Aunque se considera que médicos y enfermeras son héroes por hacer frente al COVID valerosamente, sus exigencias pusieron en la mira la precariedad de sus condiciones laborales y una infraestructura insuficiente. Ciertamente, esta crisis exhibió un sistema sanitario en decadencia. Sin embargo, la mayor ola de descontento a nivel mundial fue la que se levantó en nombre de George Floyd, quien murió tras ser sometido y asfixiado por un policía en Estados Unidos. Este hecho dio lugar a intensas manifestaciones, algunas de ellas violentas, que se dispersaron por Estados Unidos y el mundo bajo el tema Black Lives Matter. El presidente Donald Trump amenazó con usar la fuerza letal y aplicar la ley y el orden para combatir los disturbios y ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para mitigar los altercados. Las tensiones entre autoridades y manifestantes se mantuvieron por más de una semana. Las protestas se oyeron en sitios emblemáticos como la Trump Tower y la Casa Blanca. Los titulares pusieron en evidencia que el racismo es un tema universal que en este contexto ha provocado un debate sobre la discriminación que sufre cada territorio.
Asimismo, se ha cuestionado el legado ideológico e histórico que ha fomentado este sistema segregacionista. Pues ahí tienen este concentrado de notas internacionales y vamos a completarlo con las notas que nos traen nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Aitor Sáez. Él es un reportero freelance catalán, trabaja para la televisión alemana, la Deutsche Welle, y también para el canal español Telecinco. Bienvenido, Aitor. Gracias. ¿Qué nota nos has traído? Una vez más y por esta invitación tan especial. Yo iba a hablar de un plan de la Unión Europea anti-migración para reforzar fronteras, pero a último momento he cambiado a algo más personal, pero que creo que nos atañe tanto a los que estamos en esta mesa como seguramente a muchos estudiantes de la UNAM, y es la precarización laboral. Ayer, con lo del terremoto, me contacta vía Twitter una televisión de España, una televisión autonómica, lo que aquí sería estatal, y me pide realizar una conexión telefónica de 5 minutos en directo para dentro de media hora. Y le digo, bueno, ¿cuánto sería? ¿Cuánto se pagaría? Y me dicen, lo sentimos, no tenemos presupuesto previsto para este pedido. Y le digo, bueno, yo lo siento, no tengo previsto trabajar gratis. Yo creo que es algo que, con lo que los periodistas nos enfrentamos día a día o muy a menudo. Quizá pasa en otras profesiones, pero con nosotros ya se ha vuelto algo habitual. Es decir, uno no va a un médico y le dice, no, esta consulta que sea gratis, por favor. O un médico no compra una jeringuilla y dice, no, esta dámela gratis, pues solo es una jeringuilla, ¿no? Y con esto quiero dar un mensaje también a los estudiantes, sobre todo porque uno cuando empieza en el mundo laboral, sobre todo periodístico, pues por el afán de reconocimiento o así, dice, bueno, pues lo hago gratis, o los medios con la excusa de no, te va a dar visibilidad, pues uno termina haciendo gratis y hay gente que al final termina trabajando gratis hasta los 40 años. Y lo único que hacemos es perjudicar a nuestra profesión. Incluso aquí en México me he encontrado periodistas locales que se están jugando la vida y hay medios nacionales que no les pagan por ese trabajo. O sea, ¿sientes que esto se está precarizando más a raíz de la crisis? Sí, yo creo que es una práctica cada vez más común. Es mejor resistir desde el inicio. Exacto, sí. De acuerdo. Gracias por tu mensaje, importantísimo. Tenemos aquí a Alvinson Linares, seas muy bienvenido. Tú eres venezolano de origen y eres corresponsal para Telemundo, un canal de televisión de Estados Unidos. Sí. ¿Qué nota nos has traído? Encantado de estar acá con ustedes. Bien, yo estoy desarrollando un reportaje en este momento sobre el caso de María Elizabeth Montaño, la doctora trans del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que además, bueno, recientemente fue encontrada sin vida. Y más allá de las investigaciones que está haciendo la Fiscalía y los organismos oficiales mexicanos, que hay varias hipótesis con lo que sucedió con ella, creo que su caso simboliza bastante lo que puede suceder en América Latina y también en México con la comunidad trans, ¿no? Recientemente un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertaba, ¿no?, que la esperanza de vida, imagínate, ¿no?, entre la comunidad escasamente supera los 35, 40 años. O sea, las personas trans y las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTIQ viven como si estuviéramos en el medioevo o como si estuviéramos en el Imperio Romano. Tienen una expectativa de vida que superamos hace siglos, ¿no? Eso me parece extremadamente preocupante y creo que, bueno, que hay que visibilizar la lucha, sobre todo cuando el gobierno mexicano y personeros como el mismo Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente, pues no muestra todo su apoyo en sus intervenciones públicas, critica mucho a la sociedad civil, critica a las asociaciones, a las organizaciones no gubernamentales, cuando, como pasa en muchos gobiernos y en muchos países, pues los informes de estas organizaciones no coinciden con los datos del gobierno o no coinciden con sus políticas. Y me parece que es preocupante, sobre todo en el caso de la comunidad trans, ¿no? Que no hay cifras específicas del gobierno mexicano, pero todas las asociaciones que están radicadas acá dicen que en el caso de las mujeres trans, por ejemplo, el índice de impunidad es altísimo. En general el índice de impunidad en México es altísimo, pero en el caso de ellas parece que es mucho más preocupante. Entonces, bueno, creo que esta Semana del Orgullo que se está celebrando en este momento y que el mes del orgullo es un espacio de reflexión importante, ¿no? para tanto las personas cisgénero como las personas straight, como todas las personas que pertenecen a la comunidad, sigan el trabajo de reivindicación, y los medios de comunicación tenemos que visibilizar esa lucha, ¿no? Y visibilizar casos como el de María Elizabeth,
tan lamentable, porque además ella era una activista, era una gran científica que estaba de alguna manera cambiando el Instituto del Seguro Social Mexicano para que hubiese mejor atención y un protocolo adecuado para las personas trans. Y bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, ¿no? Es terrible. Aparte se juntan las agresiones a esta comunidad con las agresiones a los médicos. Sin lugar a dudas, bueno, estoy trabajando ahorita ese tema y en los medios tenemos que visibilizar esas luchas, sobre todo en países tan desiguales como México, ¿no? Donde el problema de las minorías también radica con el problema de la desigualdad, ¿no? Están intrínsecamente ligados. Muchísimas gracias, Alvinson. Y bueno, tenemos el gustísimo de recibir a Mary Beth Sheridan, quien es corresponsal de The Washington Post, un medio muy relevante en Estados Unidos y en el mundo entero. Bienvenida. Gracias. Pues para mí una nota muy interesante de Estados Unidos de esta última semana tenía que ver con un meeting que organizó el presidente Trump en la ciudad de Tulsa el último fin de semana. Y su gente decía que iba a venir 1 millón de personas que esperaron un flujo grande, ¿no? Y luego ocurrió el evento y llegó como 6,000 personas. Y una de las cosas que pasó es que los jóvenes, así muy como clandestinamente, se organizaron en las redes, especialmente por TikTok y Snapchat, y compraron boletos para el evento y luego no existieron, obviamente, ¿no? Pero estaba organizada en una manera en que como casi nadie se dio cuenta. Eran también seguidores de la música K-pop, la música coreana, ¿sí? Y pasaron esos mensajes, compraron sus boletos, hicieron una especie de gran trampa. Y me pareció muy interesante como una manera en que los jóvenes se organizan para hacer protestas. Y en realidad encontraron una manera de hacer una protesta que era muy novedosa. Sí, hackearon el evento, definitivamente. Pues sí. ¿No? A través de lo virtual incidieron en lo real de una manera muy significativa. A mí me recuerda esto, lo que sucedió con los chinos, que generalmente son tan obedientes. Los niños hackearon el sistema de enseñanza a distancia, también a través de los medios electrónicos. Sí. Muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, pues después de estas notas nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver con nuestro primer tema. ¿Cómo hemos gestionado el problema sanitario en México? Volvemos. La respuesta del gobierno mexicano ante la pandemia por coronavirus ha generado debate debido a la diferencia entre las proyecciones sobre su expansión, las medidas preventivas, las pocas pruebas aplicadas, el manejo de las cifras de contagios y de decesos, así como la estrategia para el desconfinamiento, mientras que los contagios siguen en rápido aumento. Al cumplir casi 4 meses de cuarentena, se inició la reapertura gradual del país con el plan de la nueva normalidad, guiado por un semáforo en base al nivel de riesgo. Si bien la amenaza sanitaria sigue latente, esta medida se estableció ante la necesidad de reactivar la economía. Sin datos claros sobre cuándo la pandemia llegará a su punto máximo y tras cifras récord en el aumento de infecciones y fallecimientos, los gobernadores estatales han tomado el control de cada región. Al menos 17 estados se encuentran en semáforo naranja, con una apertura de negocios y espacios públicos con un 50% de aforo permitido. La capital del país, la entidad más afectada, decidió extender el periodo de semáforo rojo una semana más, debido a que no se cumplieron las proyecciones deseadas. A medida que aumenta el número de muertes y casos, México se ubica como uno de los países más afectados en América Latina y está entre los 10 con más decesos en el mundo, con una tasa de mortalidad promedio de 11.93%, por lo que muchos exigen un cambio de estrategia para evitar una tragedia aún mayor. ¿En qué vamos con la lucha contra el coronavirus en México? Me gustaría preguntarles, Mary Beth, quizá tú podrías comentarnos qué características podrías destacar. Sí, en México sí ha habido una campaña en contra del coronavirus dirigido por un científico bastante respetado, el doctor López-Gatell. Y sí, México ha logrado hacer una cuarentena bastante fuerte, a pesar de que no ha tenido las medidas como varios otros países de usar la policía o tener toque de queda, ¿no? Pero sí ha sido un poco
raro en el sentido de que uno tiene la sensación a veces de que el presidente no está totalmente involucrado en esa campaña. O sea, parece muy ansiosa de abrir el país. Obviamente está muy preocupado por la condición de la economía, ¿sí? Claro. Y yo creo que es cierto que hay un balance que uno tiene que tener. No se puede cerrar el país para 1 año o 2 años, ¿no? Pero sí, yo creo que ha sido una situación muy compleja porque además hay mucha gente que no puede quedarse en casa, ¿sí? Y lo que me ha impactado también es, hablando con gente que son trabajadores informales, la gran desconfianza en el gobierno, ¿sí? Entonces, el mensaje que el gobierno ha tratado de comunicar cada noche, ¿no? Y con una gran campaña de publicidad, etcétera, no siempre ha logrado convencer a la gente, especialmente al inicio, de sí tomar la sana distancia y las otras medidas. Yo creo que de entrada hablar en pasado es prematuro porque creo que todavía estamos en el pico del pico, no sé en qué pico, pero sigue la cuarentena y de una manera fuerte, la pandemia y de una manera fuerte en México. Sí. Esa confusión presidencial creo que fue al inicio y está siendo ahora, o sea, es un círculo que se cierra, digamos, y yo también hace un mes en este mismo programa defendía mucho la parte esa de los trabajadores informales, de la necesidad, pero yo creo que la cuarentena en muchos casos no se ha cumplido por irresponsabilidades de la población. El país sacó un especial que era en el Hospital Juárez y los médicos decían, estamos viviendo ahora el pico del Día de las Madres, que fue el 10 de mayo. Es decir, el Día de las Madres no era trabajo informal. El Día de las Madres es que la gente se reunió para festejar, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno empezó una campaña de una forma muy buena con lo de su sana distancia. La verdad que fue un gran acierto, para que luego digan que solo critico al gobierno. Pero luego eso se ha ido debilitando, esos mensajes no han llegado a calar, lo del uso del cubrebocas no sé qué tan claro lo tenga la población. Entonces, bueno, yo creo que ha faltado seguir con esa energía. ¿Creen que esta situación precisamente de la postura de la Secretaría de Salud y la postura de Obrador, estos dos polos, digamos, uno hacia la cuarentena y otro hacia la reapertura económica, son los que han confundido a la población o son necesarios estos dos puntos de vista? Mira, el caso de México es un caso que hay que comparar con el caso de América Latina. O sea, México enfrenta los mismos problemas que el resto de los países latinoamericanos. Sería injusto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un paralelismo. En Estados Unidos hubo problemas similares, hubo confusión similar. Estamos hablando del país occidental más importante. Y igual hubo confusión, igual hay mensajes contradictorios. No voy a entrar en detalles de las características de cada presidente, pero digamos que hay un patrón de confusión, de cambio de estrategias, porque simplemente ningún gobierno del mundo, empezando por Estados Unidos y China, estaba preparado para una pandemia de este tipo. Dicho eso, ciertamente el gobierno mexicano ha exhibido unas características muy especiales, sobre todo de contradicción y de confusión, para la base que apoya a López Obrador, que es lo que a mí más me impresiona. O sea, que la base que lo apoya, que es la que va a votar por él, suele estar muy confundida cuando uno como periodista los entrevista. Y eso sí me llama la atención, me parece que... Sí, exacto. Yo creo que López Obrador, ante una crisis de semejante magnitud, ha seguido haciendo campaña, digamos, ha seguido en una actitud así muy electoralista, más que gobernante. Y eso me recuerda al caso de Angela Merkel, cuando fue la oleada de refugiados. No es que comparta su política, pero Angela Merkel dijo: mira, yo prefiero pasar a la historia como la presidenta que acogió a refugiados, o sea, como una gran estadista, no sé si lo dijo en estas palabras, aunque mi partido me eche, un partido de derechas que se oponía a acoger refugiados sirios. Es decir, la obligación de un político, de un gobernante, un mandatario, sobre todo de semejante país como México, es adoptar una postura mucho más seria y no intentar seguir pensando en su popularidad, ¿no? Quizás, volviendo a lo que comentabas hace rato, de que bueno, hay una parte del país que no se paró, también Mary lo decía, hay una parte del país que no pudo pararse, porque simplemente por la desigualdad, por la pobreza, ellos tuvieron que seguir saliendo, así el resto de la gente no saliera, ¿no? El core de esas personas pues, que no pudieron parar, yo rescato aquí en esta mesa un trabajo extraordinario que hizo Mary recientemente sobre un gran ejemplo de la gente que no pudo parar, y es la central de abastos. Y por favor, Mary, coméntanos lo que hallaste, ¿no? Pues sí, lo que me sorprendió, obviamente mucha gente murió allá,
y las razones eran, bueno, básicamente razones de pobreza. O sea, era gente que tenía problemas, comorbilidades como diabetes, probablemente por factores nutricionales, ¿sí? Tenían que trabajar y hubo esa gran desconfianza en el gobierno. No creían. Casi cada persona me decía, al inicio no creía, entonces no tomaron esas medidas, cubrebocas, el sana distancia. O sea, la desconfianza hacia los hospitales, hacia los medios, hacia el gobierno era Pero me parece paradójico esta falta de confianza cuando supuestamente es una base muy 90 fuerte años de corrupción, ¿no? Pues sí, pero precisamente hay una base de apoyo muy fuerte a Obrador, esta idea de que hay un acuerdo de transformación y que ahora sí es la verdad, ¿no? Tenemos, ¿cómo es posible que toda esta base sea tan incrédula a la hora que el gobierno les informa que hay una pandemia? Enlazando con lo de la central de abastos, creo que han faltado medidas claras y restrictivas y sanciones. Por ejemplo, en barrios acomodados veo todos los restaurantes abiertos para llevar comida. Llevar comida significa que ha de haber 4, 3 o 5 personas en cocina, de haber unos proveedores, en este caso central de abastos, hay unos repartidores, hay unos clientes, es decir, la cadena de contagio acaba siendo casi más amplia que si abriesen el localito y se sentasen 3 mesas, ¿no? En ese sentido creo que el gobierno mexicano ha sido muy laxo en evitar estas cosas y en lugar de 2 meses de pandemia vamos a tener 1 año. Quizá vamos a ahorita hablar de polarización más adelante y podemos hablar en detalle, pero lo que sí te puedo decir sobre tu duda de por qué la gente no cree, en México se está replicando lo que ha pasado en otros países de América Latina con gobiernos de izquierda, con líderes fuertes, con caudillos, con figuras mesiánicas. ¿Qué es lo que pasa en esos países? Que la gente sí cree en López Obrador, pero no cree en el sistema. Es una dicotomía que es difícil de entender, pero pasa, y es lo que uno nota cuando los entrevista. Sí, por supuesto. Porque hasta había gente que decía, yo no creo en los hospitales, y matan pacientes, o sea, cosas locuras, realmente, ¿no? Pero que... Sí, y una vez que se pone, una vez digamos que la gente empieza a creer, empieza esto a ser como una verdad. Me parece que a estas alturas ya la gente está más o menos convencida del problema que estamos enfrentando. ¿Hay una manera en la que se está fortaleciendo de alguna manera la sociedad mexicana o seguimos en una disolución cada vez mayor? Lo que digo que creer en el virus no es creer en el sistema. Hace poco hice un reportaje de ambulancias siguiendo varios casos, familia, y los familiares prefieren tener a sus enfermos de COVID en casa. Hay gente que se muere en casa. En una ambulancia me contó el caso que fueron a recoger a un recién fallecido de COVID y la familia dijo que no, que se lo llevó en su carro particular. Es decir, la gente tiene miedo de contagiarse en los hospitales, tiene miedo a la estigmatización, que ese es otro tema que refleja mucho a la sociedad o en qué se está convirtiendo esta sociedad, ¿no? Quizás lo que falta atender es lo que pasa después de que la persona está enferma y se muere, porque los sistemas de los funerales, las incineraciones aparentemente no están dando satisfacción y ahí es donde tenemos un grave problema, creo que mundial, pero en México es gravísimo no poderle despedir a los muertos y ahí es donde empieza la rebelión. Sí, como país católico, lo que decía Alvinson, ¿no? En toda Latinoamérica creo que es un problema que se ha dado en muchos países. Hay países como Colombia que seguramente tenga mucha más desconfianza en su gobierno y una sociedad civil más débil, que sin embargo ha cumplido una cuarentena mucho más estricta y los casos no han sido tan disparados como los de México, con lo cual yo creo que sí, que aquí hay que ver y valorar y criticar las decisiones políticas que se han tomado. Claro, el tema mexicano, digamos, cuando lo comparas con América Latina y con Brasil, por ejemplo, es que desde que empezó el primer anuncio de la pandemia, yo empecé a entrevistar economistas y empecé a entrevistar especialistas en salud pública para entender un poco lo que podría venir o no, ¿no? Y lo primero que te dicen siempre es que el gran reto para cualquier sociedad latinoamericana, pero específicamente para México, es la gente que no está bancarizada y que vive del comercio informal. Eso es lo que te impide y lo que boicotea sin querer cualquier tipo de plan estatal, porque tú puedes tener un plan muy bueno dirigido por los mejores científicos del mundo, pero la gente no lo va a cumplir porque hay 50 millones de pobres que viven
de ir a la calle a resolver el día a día. Entonces, sí, esas por dos supuesto. dicotomías... Yo no sé si lo esas podemos dos- resolver me con castigos o Y siendo no, más no, rigurosos. pero bueno, las medidas en Colombia, la cuarentena fue lanzada de la misma forma, no hubo sanciones tampoco y la gente sí lo cumplió. Y agarrando Estamos el tema... en tiempo. Solo una pequeña comparación, hablando del tema económico, ¿no? En España eso se ha visto con el turismo. España vive del sector turístico y ahora 1 de julio ya va a dejar entrar turistas, poniendo en riesgo toda la estrategia y una cuarentena tan estricta como la que ha vivido. No se puede comparar con México, pero al final sería un poco la analogía con el trabajo informal, sacrificar la salud por la economía. Claro, Ya, tenemos que irnos. Ok. Vamos a seguir platicando. Creo que podemos encadenar este tema con el Claro. que sigue, que es la polarización, ¿no? Que se ha, yo creo, aumentado, vamos a ver si ha aumentado la polarización a raíz de estos problemas y estas crisis. Volvemos. La libertad de expresión es sin duda un tema que ha generado debates constantes tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Tal es el caso de los cuestionamientos a medios como Reforma, Proceso, Carmen Aristegui o Twitter con los llamados bots. El surgimiento de la 4T trajo consigo una serie de cambios, entre ellos la forma de establecer la agenda pública. A partir de la llegada de López Obrador a la presidencia, se inició una nueva forma de generar noticias a través de las conferencias matutinas en Palacio Nacional, cuyo objetivo es abrir un diálogo directo con los medios convencionales. Hoy la sociedad mexicana se encuentra dividida por la polarización entre los seguidores del nuevo gobierno y la oposición. El debate se tensó cada vez más entre quienes se identifican con posturas políticas distintas, lo cual era de esperarse ante un cambio de régimen. Sin embargo, esta polarización se torna peligrosa cuando se rebasa la línea de respeto y se cree que solo una persona puede tener la razón. Hay mucho que replantearse ante una oposición que recurre a las fake news y la tendencia del día, y ante la postura de los seguidores de la 4T, y algunas veces olvidan la importancia de cuestionar y exigir resultados al gobierno, sin importar quién esté al mando. ¿Hasta dónde cala la polarización actual en México? ¿Cuál es el escenario? Aitor. Como ejemplo es el BOA, ¿no? El famoso documento del bloque opositor amplio, ¿no? Más que el documento en sí, todo lo que se generó en torno a eso, creo que es muy representativo de la actual situación política del país. Yo entrevisté a raíz de eso a Marco Cortés de Acción Nacional y en efecto me dijo, sí, nos estamos buscando pactos para ganar la Cámara de Diputados. O sea, dijo que el BOA es cierto, que ese documento es auténtico. No, que el BOA no es cierto, él lo negó, puso una denuncia, pero dijo que sí, que vamos a buscar pactos para sacar a Morena de la Cámara de Diputados. Incluso entrevisté a un representante de gobierno, a Jesús Cantú, y me dijo lo mismo, me dijo, bueno, pues si están haciendo sus acuerdos, forma parte del juego democrático. El problema es que un presidente en un escenario gobernante, como es la conferencia matutina o como pretende serlo, presente un supuesto documento, una filtración de planes de una oposición. Entonces, algo que sería parte del juego democrático se vuelve un complot oscuro, que al final es la estrategia de AMLO, volver ese gran pacto opositor en algo malvado, ¿no? Lo logró porque luego Movimiento Ciudadano rechazó pactar con Acción Nacional, ¿no? Pero nos dice mucho de a dónde va la política mexicana, ¿no? Sea verdad o mentira ese documento, enturbia mucho el juego político. ¿No es al revés? ¿No lo deja más claro? ¿No está tratando precisamente, o sea, no es una polarización y una oposición circunstancial, sino creada por el mismo presidente, anhelada? Lo que pasa es que uno llega a descalificar la oposición, ¿no? No solamente verlos como otra visión, otra propuesta,
pero faltando legitimidad, ¿no? Y eso hace que llegar a hacer acuerdos, ¿no? En momentos importantes como la crisis del COVID, llega a ser dificilísimo porque no puedo ser flexible, no puedo llegar a un acuerdo práctico sobre un programa porque es ceder al enemigo, ¿no? Y así yo lo veo como muy problemático para el país que hay ese nivel, y cada lado ve al otro como no legítimo. Sí, yo creo que AMLO desde su campaña ha pasado de la lucha contra la derecha gobernante y corrupta, ¿no? y faltante a los derechos humanos, ahora ha pasado a una lucha contra todo el sistema, y eso implica a medios, implica a organizaciones autónomas, analistas. Entonces sí, lo que dice Maribel, ¿no? Entramos en un terreno mucho más peliagudo. Claro. ¿Qué opinas? ¿Es estrategia o es una polarización natural por las crisis que estamos viviendo? Mira, yo creo que basta que recordemos lo que ha sucedido en otros países de América Latina cuando cierta izquierda populista llega al poder. Sucedió, por ejemplo, en Venezuela, y es un muy mal ejemplo, pero también sucedió en Bolivia, o sea, ha sucedido en Argentina también. ¿Qué sucede? Que estos son caudillos, líderes muy fuertes, que además gobiernan sobre la división. La gente piensa que la división puede afectar a AMLO. No necesariamente. La división, la atomización de la sociedad mexicana le puede favorecer. ¿Por qué? Porque hay una gran insatisfacción de, como todos sabemos, 90 años de un sistema corrupto, y él, que llegó con ese sistema al poder también, en teoría quiere desmantelarlo. Su discurso siempre ha sido desmantelar la corrupción. Pero para el mexicano de a pie, el mexicano y la mexicana que votó por él, combatir la corrupción es desmantelar el sistema. Porque todo mexicano o mexicana que conocemos nos dice, oye, pero que el sistema es corrupto. Y a partir de esa retórica de base, es lo que hace que él sea parte del sistema cuando le conviene. Cuando las cosas funcionan, él apoya a las instituciones. Cuando las instituciones fallan, él se deslinda. Y es una retórica extremadamente plausible, recurrente. O sea, yo entiendo que la gente que no está acostumbrada a los sistemas de polarización, pues se siente incómoda. Bueno, créanme, esto no va a mejorar en los próximos tiempos. Él va a gobernar así. Bueno, y hay que pensar también qué tipo de oposición estamos enfrentando. Si hablamos del GOAN, de estos bueno, del PAN, ¿cómo ven esta oposición ustedes? Está claro, y me ha faltado añadir eso antes con lo de la BOA. Es una oposición desesperada, totalmente en la lona, todavía aturdida por la pérdida de las elecciones, que busca la desesperada, ¿no? Algún tipo de pacto, y te lo reconoce, nos tenemos que unir para tumbar a Morena, ¿no? Matizando lo que ha dicho el compañero, creo que comparar México y el gobierno de AMLO con Venezuela es engañoso y es tendencioso. Un líder político puede ser populista, demagógico, pero no por eso se tiene por qué comparar, porque por esa regla de tres Trump es populista y nadie lo compara con Maduro. Sí, lo ¿no? estuve... Hubo también la comparación con Estados Unidos, hubo comparación con Venezuela. Yo creo que sí se vale compararse. No, pero creo que... Pero compararlo con Argentina, se puede comparar mucho más. Compararlo con Lula, se compara mucho más. Sí, exacto. Brasil, Argentina te lo compro. Comparémoslo con alguien que no tiene que ver con Venezuela. Venezuela creo que ya es satanizar ahí, dar una imagen... Está bien, pero compararlo... un tanto distorsionada. Yo incluso he entrevistado a expertos muy de derecha mexicanos, y ni ellos me lo han comparado con Venezuela, es decir, las circunstancias son muy diferentes, la sociedad civil mexicana es mucho más avanzada y consolidada que la venezolana del 99, ¿no? Yo siento que es muy importante comparar también para ver las diferencias. O sea, no podemos ver México, y ese es el chiste de este programa, traer visiones. Tenemos Venezuela, también se vio algunas similitudes con Estados Unidos, creo que es importante, incluso con España podemos establecer cosas. El patrón populista se repite. Sí. Pero puede ser militar, puede ser un líder de base socialista, como por ejemplo Lula, que también lo hizo, puede ser también un movimiento duro como el peronismo, también se comportó igual, puede ser un líder cocalero como Evo, pero a ver, se comportó de la misma manera. ¿Y qué pasa? Lo que se complica un poco, o sea, yo diría que lo que se ve un poco son dos visiones del país. Sí. O sea, México es una democracia que se puede perfeccionar, que el sistema más o menos funciona. Es bueno, pero se puede ser mejor. O es un sistema que falta legitimidad, que no sirve, que se tiene que cambiar de una manera dramática. Y yo creo que se ve esa confrontación de visiones, ¿no? Sí, yo quería hablar de la oposición. ¿Podemos hablar de esta oposición? Yo creo que esta oposición tampoco es una oposición que uno quisiera aplaudir.
O sea, es una oposición que es un retorno a sistemas anteriores que han dejado un país que está en crisis también por culpa de todo, también a causa de todo lo que han hecho con el sistema de salud, con el sistema económico. Sí, volviendo a lo que decía Maribel, perdona, Sí. creo que en efecto esta actitud presidencial, ¿no?, de ataque beligerante contra todo, contra un enemigo, contra cualquiera que vaya contra él, sí pone en riesgo una sociedad civil muy avanzada, como decíamos, ¿no? Y una sociedad civil muy avanzada que precisamente no permitiría que se llegase al punto que se llegó en Venezuela, aunque el político sea del mismo estilo, que en eso podría llegar a estar de acuerdo, pero la situación nunca va a ser la misma. Y AMLO no solo ha debilitado esa sociedad civil con su discurso, sino también con medidas económicas y presión presupuestaria. A los medios de comunicación les ha recortado la mitad, a cultura también, a las organizaciones autónomas también, es decir... Nuevamente un patrón recurrente. Exacto. Nuevamente un patrón recurrente. O sea, todo lo que me estás diciendo sucedió en Bolivia, sucedió en Argentina. O sea, AMLO no es un marciano, es un líder populista que va a apoyar a las organizaciones que lo apoyan. Y quien no lo apoya es el enemigo. Y eso lo vemos todos los días en la mañanera. Y es muy grave, porque destruye la legitimidad de las instituciones, ataca los contrapesos. Y lamentablemente él juega eso. Sí, lo que me extraña, por ejemplo, lo que hizo Lula en Brasil fue auparse al poder con todo el apoyo de las bases izquierdistas y luego, una vez en el poder, institucionalizó esas bases, esos movimientos sociales, ¿no? Por eso ahora la izquierda brasileña y la movilización de izquierdas es ausente, porque Lula los integró al poder, a las instituciones. Al sistema, claro. Exacto. Y me extraña que AMLO no haya hecho eso, o no sé si lo está haciendo, hasta qué punto. Yo creo que hablando de la oposición hay una gran pregunta. Hay una gran pregunta, y es que obviamente el modelo, el tipo de sistema, o sea, era un gran logro para México llegar a la democracia, dejar atrás el sistema unipartidista, ¿no? Pero el sistema que se creó, que se desarrolló, obviamente no fue algo que dio satisfacción a la gran parte del país que era pobre. Por eso votaron para AMLO. O sea, entonces, una pregunta que yo tengo es, para la oposición, ¿cuál es su visión, cuál es su plan? Obviamente estaban rechazados en una forma, pero contundente. Entonces, si el sistema que construyeron no dieron resultados por esa parte de la población, entonces, ¿cuál es la visión? Ahí es que está es eso, es una oposición. Por eso, pero ahí está el problema, lamentable. que en lugar de entrar a qué propone la oposición, no, se entra al nivel discursivo al que AMLO ha querido llegar, ¿no? A estar debatiendo si un documento es verdadero o falso, Sí. sin siquiera ver más allá, Sí. ¿no? Yo creo que hasta cierto punto puede ser maniobras políticas y todo, Sí. pintar la oposición como unos traidores, etcétera, pero yo creo que hay realmente una paranoia que quieren como quitar el Pero presidente, yo ¿no? lo que digo, que haya medios de derechas y de izquierda, los ha habido siempre, y que un medio de derecha apoye al PAN, pues igual que un medio de izquierda apoyará a AMLO, es decir, Sí. ¿por qué AMLO tiene que desvirtuar todo eso que han sido las reglas democráticas? Otra Sí. cosa, nos podemos a debatir sobre la democracia como está Sí, sí. planteada, ¿no? Quizás es una estrategia para destruir una verdadera oposición, o sea, una oposición que tenga sentido, porque Pero esta si ya no hay oposición de nada que empresarios... destruir. Por eso, que no hay nada que destruir, no tienen ni un líder ni una propuesta, como Exacto. dice Maribel. Y lo que iba antes, ahora he recordado, México necesita un gobierno de izquierdas, por eso se entiende completamente. Es más, en Latinoamérica la pobreza, la desigualdad se ha reducido después de la llegada de un gobierno de izquierdas. Lula, Evo, Correa. Por ejemplo, Colombia, uno de los países que todavía no ha tenido gobierno de izquierdas, es el primer país más desigual de Latinoamérica. Es decir, el gobierno de izquierda es necesario en algún punto, ¿no? El problema es cómo AMLO está gestionando ese poder, esa inmensa popularidad que tiene. Más como para defensa propia que propositivo, vaya. Bueno, lo que a ti te preocupa de la oposición actual es la mejor oposición que pueda tener AMLO. Pero por eso me pregunto ampliamente. si no se la construyó O sea, él. es lo mejor, es lo mejor. O sea, está señalando que Claro. es la oposición que desea. Bueno, yo no sé si la construyó o no, no lo creo, porque eso ya existía en México, pero es la mejor oposición que existe. Lo que hace es validarlo constantemente frente a toda su base.
¿Qué es lo que sería interesante? Movimientos de izquierda disidentes. Eso puede suceder en México. Estoy seguro que existen, pero en este momento no están en la palestra pública por una simple razón. Es que hacía muchísimos años que no había un gobierno de izquierda en México, lo están apoyando. También es verdad que el gobierno de AMLO tiene pocos años. Pero, O sea, cambios estructurales como lo que se espera en México no se van a hacer en 3 años, ni en 2. O sea, también es verdad que tienen poco tiempo y supongo que los movimientos de izquierda que no están de acuerdo con él están esperando. ¿Por qué están esperando? Porque tuvieron que esperar décadas para que esto sucediera, ¿no? Estamos concluyendo el bloque. Entonces. Dentro de su mismo partido ya están divididos, es decir, Morena es un movimiento, precisamente un movimiento, no un partido, es un movimiento heterogéneo y ya se está viendo ahora para escoger a su líder la cantidad de dificultades que tiene y también corrupción o al menos dentro del propio Morena. Es decir, yo creo que el enemigo lo tiene dentro, AMLO. Sí, bueno, la disidencia es muy común. Él mismo dijo, si no me siento cómodo, abandono mi partido. Él lo dijo. Él sabe dónde corre el riesgo. Podría cambiarle el nombre del partido, como ya pasa en otros países. Y ya. Ya. Y ya. Bueno, nos vamos a la siguiente polarización. Nos vamos a Estados Unidos después de este corte. Qué duro. Volvemos. A pocos meses de las elecciones en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre, se teme que el país norteamericano enfrente un importante conflicto a lo largo del proceso. Tras ser el virtual ganador de las elecciones primarias del Partido Demócrata, el candidato Joe Biden contendrá por la presidencia contra el actual mandatario, Donald Trump, debilitado por su manejo de la pandemia por COVID-19, una crisis económica que representa la mayor caída desde la Gran Recesión y las protestas generadas por el asesinato de George Floyd. De acuerdo con diversas encuestas, Biden, quien fungió como vicepresidente durante el mandato de Barack Obama, se ha posicionado por encima del republicano, con una agenda que promueve mayor financiamiento para educación, prohibición de armas de asalto, la expansión del sistema de salud estadounidense, la eliminación de gases de efecto invernadero para 2050 y el apoyo a inmigrantes sin antecedentes criminales para obtener la ciudadanía. Por su parte, el presidente Trump ha expresado, sin fundamento, la posibilidad de un fraude a través de la votación por correo, que es el sistema más viable en el contexto de la crisis sanitaria. Para él, el coronavirus es un pretexto que será usado en su contra. Independientemente del resultado de estos comicios, el reto del próximo presidente de Estados Unidos será sanar las heridas de una nación dividida en un necesario proceso de reinvención. Se confrontan muy pronto dos candidatos para la presidencia en Estados Unidos. Trump, que se reelegiría, y Biden, que podría quitarle su lugar. ¿Cómo ha cambiado este panorama electoral desde la aparición del coronavirus hasta ahora que, digamos, estamos en la bajada de la primera ola de contagios en Estados Unidos? Bueno, ha sido realmente dramático, ¿no? Porque se ve, hay tanto la pandemia, ¿sí? Y el manejo no muy eficaz de parte del gobierno de Estados Unidos. Luego hay la crisis económica que lo acompaña. Luego hay esa gran ola de manifestaciones en contra del racismo y el presidente Trump ha perdido popularidad en una manera muy interesante entre grupos que antes lo apoyaron mucho. Por ejemplo, la gente de la tercera edad, según las encuestas, ya ha perdido mucho. Y ese es un grupo de gente que sale a votar, a diferencia de, por ejemplo, los jóvenes que normalmente no salen a votar, ¿no? Ha perdido fuerza. Obviamente ya entre las mujeres no tenía una gran popularidad, pero lo ha perdido aún más, ¿no? Entonces realmente se ve esa elección como algo que en este momento no, o sea, las encuestas no están yendo en su favor. Es una situación muy complicada, con muchas preguntas, yo diría, para el otoño, qué tan fuerte va a haber la crisis económica, la pandemia, etcétera. Y hay siempre otros factores, ¿no? Pero en este momento, pues, parece que Biden tiene el momentum. Claro, hablas de la tercera edad. Ellos fueron sobre todo afectados, me imagino, por el problema del coronavirus. A partir de ahí cambió. Y dijiste salir a votar. Si las votaciones se dieran como se plantea quizás a distancia, digamos, votaciones electrónicas, ¿eso cambiaría el panorama de alguna manera entre la tercera edad, la participación de la tercera edad, que ya no tiene que salir a votar, sino tiene que hacerlo de manera electrónica, y los jóvenes que están más acostumbrados a esto? Pero yo creo que hay muchas preguntas sobre
la logística de la elección, y eso puede tener una importancia, ¿no? O sea, ¿qué tanto va la gente a salir a votar? ¿Qué tan robustos son los sistemas de votar por correo? Porque en algunos estados sí son bastante buenos, en muchos estados no. Y Trump ahorita está atacando esa idea como algo ilegítimo, ¿no? Entonces vamos a ver sin duda muchas peleas sobre los votos. ¿Qué tanto puede haber interferencia de otros países en cuestiones de hackeo, etcétera? O sea, yo creo que toda la logística de la elección va a ser un tema fundamental. Yo creo eso, que se está quedando sin argumentos. Por ejemplo, con el tema migratorio lo vimos esta semana, la desesperada en el muro, haciendo el paripé de siempre de voy a construir el muro, pero en realidad migración centroamericana ya no está entrando con todo esto de la pandemia, y la mexicana está muy controlada. Eso se ha visto, por ejemplo, en Arizona, tradicionalmente republicano, ya se ve como más morado, es decir, los demócratas podrían llegar a tener oportunidad, ¿no? Y con esto de salir a votar, creo que el movimiento Black Lives Matter lo que hará, al final yo creo que la gente que partícipe del movimiento en la vida se plantearían votar a Trump, pero sí que a lo mejor era gente que antes no votaba porque era contra el sistema, no veía la necesidad, y quizá con este movimiento sí van a votar. ¿La radicalización puede llevar a que haya más votación? Depende, claro. Bueno, lo dirá Mary mejor que yo, pero hay un precedente ya en 1968. 1968, en la campaña de Nixon, fue un precedente donde hubo una epidemia, donde hubo 2 magnicidios, donde había muchísimos problemas. No se puede comparar exactamente porque obviamente ha pasado mucho tiempo, pero un candidato de la ley y el orden, que es como Trump se quiere presentar, ganó las elecciones. O sea, ya hay un precedente de que con todo en contra, en teoría, para una propuesta de derecha, ¿no?, en un país como Estados Unidos, ya ganó un candidato. Por supuesto, Nixon, yo personalmente creo que era mucho mejor político que Trump, ¿no? Pero igual, o sea, ya hay un precedente de que eso sucedió, y contra todo pronóstico, esa candidatura ganó. Entonces, a mí me llena de dudas, ¿no?, pensar qué es lo que puede suceder en un entorno que está tan polarizado, ¿no? Es lo que siento. Y yo creo que hay un factor también que uno tiene que recordar en Estados Unidos, que no es un sistema de voto directo, ¿no? Trump perdió el voto directo en la última elección. Y otra vez, o sea, no es una elección nacional, realmente son 51 elecciones estatales, y si uno gana un candidato por un voto en un estado, te llega todos los votos. Así que eso como que distorsiona un poco el sistema y lo hace más fácil para que alguien como Trump, que quizás no gane el voto popular, claro, podría tener ventaja. Y en la línea de lo que decía Alvinson, sí que es verdad que en épocas de crisis, de temor, de inestabilidad, la gente tiende más hacia la derecha, ¿no?, hacia seguir con lo mismo. O sea, mi esperanza. Pero en este caso... Otro dato es que de momento Trump tiene el doble de presupuesto electoral que Biden, porque Biden lo gastó en las primarias y bueno, Trump... Entonces, ese músculo electoral en algún momento tiene que salir. No sabemos si la pandemia se lo permitirá o no, pero ahí puede haber un Pero esta vuelco. derecha de Trump también es muy particular, porque no es como algo en lo que puedes confiar, que No va a es ser... status O quo, sea, sí. se la pasa dando sorpresas y bandazos. No es, digamos, la estabilidad prometida que se podría esperar de un gobierno de derecha. No, su aspiración es el poder, a Y- costa de... Y otra cosa, O sea, como tú dijiste, es que sus argumentos, o sea, un gran argumento de él era la economía, que las cosas iban bien. Entonces, pues vamos a ver cómo son las cosas en noviembre. No creo que van a ser, pues así, muchísimo mejor, pero... Claro, otra cuestión también es que ahora con esto de la pandemia se le legitima el gobernar por decretos, ¿no? Vimos ahora lo de las Green Cards, de extender la entrega de Green Cards hasta pasado las elecciones, ¿no? Y ese superpoder que tiene ahora gracias a la pandemia, pues también le pueden llevar a tomar medidas más populistas que a nivel electoral le den más rédito, ¿no? Programas sociales, proteccionismo laboral. ¿Qué decir de, digamos, de la rebelión o, digamos, de la disidencia interna? ¿Qué tanto están debilitando las instituciones su gobierno? La verdad, o sea, si la cuestión es qué tanto le va a costar políticamente en las elecciones, yo no creo tanto, ¿no? Porque alguien como John Bolton, que acaba de sacar un libro criticándolo muy duro, es el último de
ya una cantidad de exoficiales y, digamos, líderes en cuestiones de seguridad nacional que han criticado a Trump ya por años, ¿no? Yo creo que por su base están muy en el enfoque de que otra vez, que la oposición es un enemigo, no es otra visión, no es otra opción, ¿sí? Pero me van a quitar mis derechos a traer armas o mi libertad religiosa, o sea, hay una especie de paranoia ahí. Entonces, yo creo que esta gente ve en Trump a alguien que les defiende. Y lo que dice un Bolton creo que no va a tener tanto impacto. Y creo que la gente, o al menos la sociedad actual, olvida muy rápido, ¿no? También no olvidemos que Trump ha estado medio involucrado en escándalos sexuales, de abuso, y eso la gente ya no se acuerda, ¿no? El propio Trump dijo una vez, no recuerdo, si hoy mato a un niño en 2 años nadie se va a acordar, o sea, no va a haber repercusión electoral en ese decía sentido. Podría matar a alguien en la Quinta Avenida. Mi pregunta para Maribeth Sí. ahora también, Estados Unidos en las últimas décadas más bien ha tenido esta lógica electoral de gobiernos de 8 años. Han solido ser reelegidos. ¿Se puede mantener o tiene algún tipo de lógica social esta? Pues yo creo que el que es presidente tiene ya, o sea, la gente lo conoce, hasta cierto punto puede usar los recursos del gobierno en el sentido de tener programas populistas o que benefician a ciertos grupos, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que el opositor suele ser alguien menos conocido. Esto no es tanto el caso con Biden, Es que obviamente. Biden es muy conocido, es lo que iba a Sí. decir. ¿Qué es lo que, o sea, tampoco sale de la nada? También es alguien que la gente ya puede confiar. O sea, que está prometiendo que pude realmente hacer que cambie la elección. Yo creo que Biden representa la vieja escuela, es decir, han buscado a la persona más parecida a Trump, digamos, ¿no? Por los valores, ¿no? Pues teniendo la oportunidad del Partido Demócrata de hacer una verdadera revolución, poner una mujer de origen latino, ¿no? Pero bueno, quizá ni el partido ni el país están preparados todavía para eso, ¿no? Es la vieja escuela, pero en apariencia, o sea, Trump y Biden no se parecen Sí. casi en nada. O sea, él realmente, pues, el mensaje que proyecta es un mensaje de confianza en las instituciones, de creer que a través del sistema puedes cambiar las cosas. Y tenemos un presidente que, pues, da un mensaje errático siempre que le conviene. O sea, Trump realmente no pareciera querer digamos, fortalecer la institucionalidad en Estados Unidos, ni siquiera la de la presidencia como tal. Todas sus políticas en general, sobre todo a nivel exterior, son muy autárquicas, son cerrar, son, ¿sabes? O sea, son dos mentalidades totalmente distintas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, Biden siempre ha sido un internacionalista, ¿no? Tiene mucha experiencia en el campo de relaciones internacionales y obviamente trataría de restablecer más o menos el tipo de relación con otros países, con instituciones como la OTAN, etcétera, que habían antes. Yo creo que... Con la OMS, por ejemplo. Claro. Sí. Otra cosa, él ha tenido mucha fama o mucho apoyo por muchos años en la comunidad afroamericana, ¿no? Y yo creo que él llevaría un mensaje de tratar de mejorar mucho las relaciones con las comunidades minoritarias que han sido bastante tensas durante esa presidencia, ¿no? Y obviamente es un institucionalista, lleva toda su vida en la política y yo creo que sí probablemente buscaría fortalecer el Departamento de Estado, de Justicia, etcétera. O sea, regresar a un modelo más típico de lo que existía antes. Claro. No, si te urge, se nos ha terminado el tiempo, pero veo que... No, digo, Un lo de último. internacionalista, no sé qué tanto importe a la población estadounidense, cada cierto. vez más nacionalista, más autárquica, o sea, hasta le puede jugar en contra. Ay, Pues sí, qué tiempos. podría ser. Pues hemos llegado al final de este programa, de esta temporada. Espero que la hayan disfrutado. Les quiero agradecer muchísimo su fidelidad. Quiero agradecer al equipo de TV UNAM su compromiso en estos tiempos difíciles. Quiero agradecer a todo el equipo de producción de Coming Soon y, por supuesto, a todos los corresponsales que han venido y que han hecho este programa posible. Nos estamos viendo en el canal universitario.